El viento del desierto no pedía permiso. Arrastraba arena contra las paredes de adobe, golpeaba las hogueras como si quisiera apagarlas, y silbaba entre las tiendas apache como un susurro antiguo que traía advertencias. Aquella noche, nadie dormía tranquilo, ni siquiera los guerreros más duros. En el centro del campamento, una joven permanecía de pie, inmóvil, con las manos temblando bajo su manto. Su nombre era Nantai, y estaba a punto de hacer una pregunta que cambiaría su destino para siempre. «Si te complazco esta noche», susurró, sin levantar la mirada, «¿me harás tuya para siempre?» Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una flecha que aún no decide a quién atravesar. Frente a ella, Taza, el nuevo jefe apache, no respondió de inmediato. El fuego iluminaba su rostro marcado por cicatrices de guerra y decisiones imposibles. Era un hombre respetado, temido y profundamente solo. Había heredado el liderazgo tras una traición sangrienta que aún dividía a la tribu, y cada paso que daba era observado por enemigos visibles e invisibles. «Mírame cuando hables», dijo finalmente, con voz grave. «Nante alzó los ojos». En ellos no había seducción. Había miedo. Había desesperación. Había una promesa silenciosa de sacrificio. Taza frunció el ceño. «No entiendes lo que estás pidiendo». «Lo entiendo mejor que nadie», respondió ella, tragando saliva. «Si no hago esto, mañana estaré muerta». El viento rugió más fuerte, como si el desierto mismo confirmara sus palabras. Nantai no siempre había sido invisible. De niña, había corrido libre entre los caballos, riendo con una madre que ahora solo existía en recuerdos. Pero tras la muerte de su padre, acusado falsamente de traición, su nombre se convirtió en una carga. Nadie quería sentarse junto a la hija del desleal. Nadie defendía su honor. Y cuando cumplió 18 inviernos, el Consejo de Ancianos decidió que ya no era útil. «Consume recursos», dijo uno. «Trae mala suerte», dijo otro. «Debe ser entregada a los comerciantes del sur», concluyó el más viejo. Eso significaba esclavitud. O algo peor. Nantai escuchó su sentencia escondida detrás de una tienda, con las manos apretadas contra la boca para no gritar. Aquella noche entendió una verdad cruel. En su mundo, la justicia no protegía a los débiles. Solo sobrevivían quienes se atrevían a desafiarla. Taza había prometido gobernar con honor, pero el honor no alimentaba bocas ni apagaba odios antiguos. El consejo lo presionaba. Las tribus vecinas lo observaban, esperando una señal de debilidad. Aceptar a Nantai como suya no era un gesto de compasión, era una declaración de guerra interna. «¿Crees que convertirte en mía te salvará?», dijo él lentamente. «Pero el consejo te odiará más. Dirán que te aprovechas de mí». «Ya me odian», respondió ella. «Ya me culpan por algo que no hice. No tengo nada que perder, excepto mi vida». Taza dio un paso atrás. «No puedo comprarte», dijo con firmeza. «No eres una mercancía». Las lágrimas asomaron en los ojos de Nantai, pero no cayeron. «Entonces mañana me venderán a otros», dijo. «Y allí sí seré una mercancía. Sin nombre, sin pasado, sin futuro. Silencio». El fuego crepitó con violencia. Taza apretó los puños. «Tu padre no fue un traidor», dijo de pronto. Nantai se quedó paralizada. «¿Qué has dicho?» «Lo que escuchaste», respondió él. «He leído los antiguos registros. He hablado con quienes callaron por miedo. Tu padre fue silenciado porque sabía algo que el antiguo jefe no quería que se supiera». El corazón de Nantai comenzó a latir con fuerza. «Entonces, ¿por qué nadie dijo nada?» «Porque decir la verdad también cuesta vidas», dijo Taza. «Y muchos prefieren vivir con la mentira. El dio un paso adelante». «Entonces hazme tuya», dijo, con voz quebrada pero firme. «No para salvarme, sino para que algún día pueda limpiar su nombre». Taza la miró como si la viera por primera vez, no como una súplica, sino como una alianza peligrosa. «Si hago esto», dijo él, «no habrá marcha atrás. Me enfrentaré al consejo, a los clanes, quizá a la guerra». «Ya estamos en guerra», respondió Nantai. «Solo que algunos fingen no verla». El viento se calmó de repente. Taz respiró hondo. «Esta noche», dijo, «cambiará muchas cosas». Nantai cerró los ojos, sin saber si había ganado una oportunidad o firmado su condena. A lo lejos, las sombras del consejo comenzaban a moverse, y uno de ellos sonreía. Porque aquella noche alguien planeaba traicionar no solo una joven,
sino a todo futuro de la tribu. El amanecer llegó sin promesas. El sol surgió lento detrás de las colinas rojas, tiñendo el campamento de un dorado frío, como si la luz misma dudara en tocar aquella tierra. Los tambores no sonaron esa mañana. Nadie anunció el inicio del día. El silencio era demasiado pesado, demasiado deliberado. Nante despertó, sobresaltada. Durante un segundo no supo dónde estaba. El olor del cuero curtido, la ceniza apagada, la respiración de otro ser humano cerca. Entonces recordó. La noche, la pregunta, la decisión que había lanzado su vida a un camino sin retorno. Tasa estaba sentado cerca de la entrada, despierto desde hacía horas. El consejo se reunirá antes de mediodía, dijo sin mirarla. Lo hacen cuando quieren que una decisión parezca inevitable. Nantai se incorporó lentamente. ¿Ya lo saben? Siempre lo saben, respondió él. En este campamento no existen los secretos, solo las verdades que tardan en llegar. Ella apretó el manto contra su pecho. Entonces vendrán por mí. Tasa negó con la cabeza. Vendrán por mí primero. Cuando Nantai salió de la tienda, sintió algo que no había sentido en años. Miradas. No las miradas de desprecio acostumbradas. No las de burla silenciosa. Eran miradas cargadas de rabia, confusión y miedo. Una mujer mayor escupió al suelo cuando pasó a su lado. La hija del traidor cree que puede dormir con el poder y cambiar su destino, murmuró. Un joven guerrero la señaló con el dedo. Si el jefe cae, será por ella. Nantai caminó sin bajar la cabeza. Cada paso era una batalla. Cada respiración, una declaración. Por primera vez, no se escondía. El círculo de ancianos se formó bajo el árbol seco, el mismo donde años atrás habían pronunciado la sentencia contra su padre. Nantai sintió un nudo en el estómago. El pasado no había muerto. Solo había esperado. El anciano Macto, el de la voz más suave y la lengua más venenosa, fue el primero en hablar. Tasa, dijo, nos has deshonrado. Tasa avanzó un paso. He tomado una decisión como jefe. No, interrumpió Macto. Has tomado una decisión como hombre. Un murmullo recorrió el círculo. Macto levantó un bastón tallado con símbolos antiguos. Has permitido que la hija de un traidor entre en tu lecho. Has manchado la sangre del liderazgo. Nante dio un paso a frente. Mi padre no fue un traidor. Las risas estallaron. Silencio, gritó otro anciano. No tienes derecho a hablar aquí. Tasa alzó la mano. Ella habla porque yo lo permito. El murmullo se volvió más oscuro. Hace años, dijo Tasa, el antiguo jefe ordenó la muerte de un hombre inocente para ocultar su propio crimen. Macto entrecerró los ojos. ¿Tienes pruebas? Tasa dudó una fracción de segundo. Fue suficiente. No, admitió. Pero tengo testimonios. Testimonios de cobardes, replicó Macto. De hombres que nunca hablaron cuando debían. Macto se volvió hacia el consejo. Este jefe quiere reescribir la historia para justificar su debilidad, para proteger a una mujer marcada por la desgracia. Nantai sintió la injusticia como un golpe físico. No soy una maldición. Gritó. Soy la consecuencia de su mentira. Un anciano golpeó el suelo con su bastón. Basta, rugió. El consejo ha decidido. El aire se tensó. Tasa será juzgado por traicionar las tradiciones, continuó. ¿Y la joven? Macto sonrió. La joven será entregada esta misma noche. Esa tarde, mientras el campamento fingía normalidad, alguien se deslizó entre las sombras. Nantai estaba sola cuando lo sintió. Siempre fuiste demasiado curiosa, dijo una voz detrás de ella. Se giró. Era Ictan, el guerrero que había sido amigo de su padre, el único que había llorado en su funeral. Tú, susurró ella. Tú sabías. Ictan evitó su mirada. Sabía lo suficiente para sobrevivir. Fuiste tú quien habló, dijo Nantai, comprendiendo de golpe. Tú lo acusaste. El rostro de Ictan se endureció. Si no lo hacía, me mataban a mí. Y ahora vienen por mí, dijo ella. ¿También sobrevivirás a eso? Ictan dio un paso atrás. El consejo no se detendrá. Ni siquiera Tasa podrá salvarte. Entonces ayúdame, dijo Nantai. Dime dónde están las pruebas. Ictan dudó. El silencio duró demasiado. No hay pruebas, dijo finalmente. Solo la verdad, enterrada con los muertos. Antes de que Nantai pudiera responder, un cuerno sonó, el llamado a la sentencia.
Tasa fue rodeado por guerreros del propio clan. Si te resistes, le advirtió Macto, morirás como un traidor más. Taz miró a Nante. En sus ojos no había miedo. Había una promesa. No me arrodillaré, dijo. Macto levantó la mano. Entonces que el castigo comience. En ese instante, Nantai comprendió algo terrible. El consejo no quería juzgar. Quería sangre. Y el primer golpe estaba a punto de caer. El primer golpe no fue de piedra ni de lanza. Fue de silencio. Un silencio tan denso que parecía aplastar el pecho de quienes estaban allí reunidos. Los guerreros formaron un círculo cerrado alrededor de Tasa. No había cuerdas visibles, pero todos sabían que, desde ese momento, cada paso suyo estaba vigilado. El consejo había hablado, y cuando el consejo hablaba, la sangre solía seguir. Nantai sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Esto no es justicia, gritó. Es venganza. Macto giró lentamente el rostro hacia ella, con una sonrisa cansada, casi piadosa. La justicia, muchacha, es solo el nombre que damos a las decisiones que nos benefician. Un murmullo de aprobación recorrió a los ancianos. Taz no apartó la mirada de Nante. No importa lo que ocurra, dijo con voz firme. No retrocedas. Pase lo que pase, no retrocedas. Ella negó con la cabeza, desesperada. No puedo perderte, susurró. No después de esto. No me pierdes, respondió él. Me convierto en algo más grande que ellos. Macto levantó el bastón. El jefe Tasa será despojado de su autoridad hasta que el juicio termine. Esta noche dormirá vigilado. Mañana, el consejo decidirá si vive o muere. El murmullo se transformó en un rugido bajo. Nantai sintió un frío recorrerle la espalda. Mañana. No habría mañana para ella. Esa noche, mientras el campamento dormía inquieto, Nantai no cerró los ojos. Las palabras de Ictan resonaban en su mente. No hay pruebas, solo la verdad enterrada con los muertos. Pero los muertos también hablaban. Solo había que saber escucharlos. Se deslizó fuera de la tienda, evitando las hogueras. El viento había regresado, como un aliado silencioso que cubría sus pasos. Sabía a dónde ir. Un lugar prohibido. Un lugar donde nadie quería mirar. La colina del norte. Allí donde habían enterrado a los acusados de traición. Allí donde su padre descansaba, sin nombre. Cuando llegó, la luna iluminaba la tierra removida, vieja y agrietada. Nantai cayó de rodillas. No lloró. Ya había llorado demasiado en su vida. En lugar de eso, empezó a cavar con las manos. La tierra se metió bajo sus uñas, le desgarró la piel, pero ella siguió. Padre, susurró. Si alguna vez me amaste, ayúdame ahora. Algo chocó contra sus dedos. Madera. Su corazón se aceleró. Dentro del ataúd improvisado no encontró solo huesos. Encontró un collar, un símbolo del liderazgo antiguo, el mismo que el viejo jefe había negado poseer. La prueba no estaba en palabras. Estaba en lo que alguien intentó ocultar. Sabía que vendrías aquí. La voz la paralizó. Nante esi gyro bruscamente. Una figura emergió de la oscuridad. Era un hombre alto, encorvado por los años y por el peso de los secretos. Tú estás muerto, susurró ella. Te vi caer en la batalla del río. El hombre sonrió con tristeza. Eso es lo que ellos querían que creyeras. Era Kiona, el antiguo mensajero del jefe ejecutado. El hombre que había desaparecido la misma noche que su padre murió. Tuviste la traición, dijo Nantai. Tú sabes la verdad. Kiona asintió, y por eso me persiguieron. Me dieron por muerto. Me obligaron a vivir como sombra. Nantai apretó el collar contra su pecho. Mañana matarán a Tasa, dijo. Y a mí me venderán. Kiona cerró los ojos. Entonces no hay más tiempo. Al amanecer, el consejo se reunió de nuevo. Macto estaba seguro. Demasiado seguro. Traigan al acusado, ordenó. Tasa fue llevado al centro del círculo. Tenía el rostro golpeado, pero la mirada intacta. Antes de dictar sentencia, dijo Macto, ¿tienes algo más que decir? Tasa escupió sangre al suelo. La verdad no necesita permiso para existir. Macto rió. Entonces muere con ella. No, gritó Nantai desde la multitud. Avanzó hasta el centro, levantando el collar. Miren esto, exclamó. Lo encontré donde enterraron a mi padre. Un murmullo estalló. Macto palideció. Eso es falso. ¿Falso? Dijo una voz nueva.
Entonces explícales por qué ese collar desapareció la noche en que acusaste a un inocente. Kiona salió a la luz. Los ancianos retrocedieron. Yo vi cómo el viejo jefe lo escondía. Continuó. Vi cómo Macto lo ayudó. El silencio fue absoluto. Macto dio un paso atrás. Mátelos, ordenó, desesperado. Ahora, los guerreros dudaron. Por primera vez. Y esa duda fue suficiente. Porque la verdad, cuando se alza, corta más profundo que cualquier arma. Pero Macto aún tenía una última jugada. Levantó un cuchillo y se lanzó hacia Nantai. El cuchillo brilló una sola vez. Fue suficiente. El grito de Nantai quedó atrapado en su garganta cuando Macto se lanzó hacia ella con la furia de un hombre acorralado. Durante años había gobernado desde las sombras, moviendo decisiones como piezas de caza. No iba a permitir que una joven marcada por la desgracia destruyera su reino de mentiras. Pero no todos los hombres viejos se movían más rápido que la verdad. Tasa reaccionó antes que nadie. Se lanzó contra Macto sin pensar en el dolor, sin pensar en su propio cuerpo maltratado. El cuchillo le rozó el hombro, abriendo una herida ardiente, pero su impacto desvió la trayectoria mortal. Ambos cayeron al suelo. El círculo estalló en caos. ¡Alto!, gritó Kiona. Si lo matan ahora, nunca confesará. Macto se retorció bajo el peso de Tasa, con los ojos desorbitados. Perros, Escupio. Creen que con una historia pueden borrar años de poder. Tasa presionó con más fuerza. Habla, dijo con voz baja, peligrosa. O juro que no vivirás para ver el atardecer. Los guerreros levantaron sus lanzas, pero no atacaron. Esperaban. Por primera vez en generaciones, el poder no estaba claro. Macto rió. Una risa rota, amarga. ¿Confesión?, dijo. ¿Quieren saber la verdad? Escupió sangre. El viejo jefe robaba a su propia gente. Vendía rutas, entregaba jóvenes a los comerciantes. Tu padre lo descubrió. Nantai sintió que el mundo se encogía. Mi padre intentó detenerlo, continuó Macto. Quiso hablar con el consejo. Yo le dije que confiara en mí. Sus labios temblaron. Esa misma noche, lo entregué. Un murmullo de horror recorrió a la multitud. Una anciana se llevó la mano al pecho. ¿Todo este tiempo? Susurró. Macto cerró los ojos, derrotado. Lo hice para proteger la estabilidad, para evitar una guerra interna. Tasa lo levantó del suelo y lo obligó a ponerse de pie. Mataste a un hombre inocente, dijo. Condenaste a su hija, y llamaste a eso estabilidad. Macto bajó la cabeza. El poder siempre exige sacrificios. No, respondió Nantai, avanzando con voz temblorosa pero firme. La mentira exige sacrificios. La verdad libera. Macto levantó la mirada hacia ella. Por primera vez, no vio desprecio. Vio miedo. Los ancianos comenzaron a discutir entre ellos, alzando voces, acusándose unos a otros. El círculo se había roto. La autoridad del consejo se desmoronaba frente a los ojos de toda la tribu. Tasa habló sin gritar. Hoy no habrá venganza, dijo. Habrá justicia. Se volvió hacia el pueblo. Macto será juzgado por todos. No por títulos. No por sombras. Por la verdad que hoy salió a la luz. Un guerrero joven bajó su lanza. Luego otro. Uno a uno. Macto cayó de rodillas. No me maten, susurró. Hice lo que creí correcto. Nante lo moró largo reto. Mi padre también creyó en lo correcto, dijo. Y ustedes lo enterraron sin nombre. El silencio fue absoluto. Macto fue llevado bajo custodia. El campamento no celebró. Nadie cantó, porque cuando una mentira cae, deja detrás un vacío difícil de llenar. Esa noche, Nantai se sentó junto al fuego, mirando las llamas como si buscaran respuestas dentro de ellas. Tasa se acercó lentamente, herido pero erguido. Pudiste haber huido, le dijo. Nadie te habría culpado. Ella negó con la cabeza. Huir habría significado aceptar la mentira. Tasa se sentó a su lado. Hoy cambiaste el destino de esta tribu. No, respondió ella. Solo obliga que Miraran. Tasa la observó con respeto profundo. Mañana, el consejo decidirá el castigo final. Nantai apretó los puños. ¿Y si deciden mal? Tasa sostuvo su mirada. Entonces yo decidiré por ellos. La llama crepitó con fuerza. En la oscuridad, algunos ancianos conspiraban en silencio, porque no todos estaban dispuestos a perder el poder.
Y la verdad, aunque revelada, aún no había terminado de cobrar su precio. El amanecer llegó distinto, no con el grito de los halcones ni con el rumor habitual del campamento, sino con un silencio reverente, casi sagrado. La tribu apache despertó sabiendo que ese día no se decidiría solo el destino de un hombre o de una mujer, sino el alma misma del pueblo. Nantai se levantó antes que el sol. Caminó descalza sobre la tierra fría, sintiendo cada grieta bajo sus pies. Durante años, aquella tierra la había rechazado. Hoy, por primera vez, no la sentía enemiga. La sentía testigo. Al centro del campamento, el círculo estaba completo. No solo los ancianos, no solo los guerreros. Estaban las madres, los niños, los viejos que ya no podían caminar sin apoyo. Nadie quiso quedarse fuera, porque cuando la verdad toca el corazón de un pueblo, nadie es espectador. Macto fue traído al centro. No llevaba bastón, no llevaba símbolos. Solo un hombre envejecido por sus propias decisiones. Uno de los ancianos restantes habló, con la voz quebrada. Macto has confessado tu traición. Has manipulado al consejo. Has condenado a inocentes. ¿Tienes algo más que decir antes de que se dicte sentencia? Macto alzó la vista lentamente. Buscó rostros conocidos. No encontró aliados. Goberné desde el miedo, dijo finalmente. Y el miedo me hizo creer que yo era necesario. Su mirada se detuvo en Nantai. Pensé que el sacrificio de unos pocos salvaría a muchos. Nante dio un paso al frente. Mi padre no era unos pocos, dijo. Era un hombre. Y yo no era un daño colateral. Era una niña. Macto cerró los ojos. Entonces que mi castigo sea justo. El anciano miró a Taza. Como jefe, la decisión final es tuya. Todos contuvieron la respiración. Taza avanzó despacio. Durante generaciones, dijo, hemos respondido a la traición con muerte. Y así hemos heredado más traiciones. Meroa Macto, no morirás hoy. Un murmullo recorrió el círculo. Vivirás, continuó, pero sin poder, sin voz en el consejo. Pasarás tus días sirviendo a aquellos que dañaste. Cargarás agua para las viudas. Alimentarás a los huérfanos. Macto abrió los ojos, sorprendido. Ese será tu castigo, concluyó Taza. Recordar cada día lo que destruiste. Macto inclinó la cabeza. No hubo orgullo, solo derrota. Taza se volvió hacia el pueblo. Hoy también se corrige otra injusticia. Hizo un gesto a Kiona, quien avanzó con paso firme. El nombre del padre de Nantai fue limpiado. Fue un hombre leal, un protector de su gente. Un anciano pronunció el nombre en voz alta, por primera vez en años. Nantai sintió que el aire regresaba a sus pulmones. Las lágrimas cayeron sin vergüenza, no de dolor, de alivio. Cuando el círculo comenzó a disolverse, Nantai se quedó quieta. Taza se acercó a ella. La pregunta que me hiciste aquella noche, dijo. No la he olvidado. Ella bajó la mirada. No quería comprarte, continuó, ni salvarte como si fueras débil. Le tomó las manos. Quería caminar contigo cuando eligieras quedarte. Nante levantó los ojos. ¿Y ahora? Susurró. ¿Me harás tuya para siempre? Taza sonrió con suavidad. Para siempre no se promete, respondió. Se demuestra día tras día. Se volvió hacia la tribu. Nantai no es mía, es libre. Y si decide estar a mi lado, será como igual. El silencio duró un latido. Luego, alguien comenzó a aplaudir con la palma contra el pecho. Otro lo siguió. Y otro. Hasta que el campamento entero reconoció algo nuevo. No un jefe más fuerte, sino una verdad más justa. El legado. Esa noche, el fuego ardió alto. Nantai no fue una sombra. Fue una voz. Y mientras el viento cruzaba el desierto, ya no traía advertencias. Traía memoria. Porque la injusticia puede gobernar por años. Pero la verdad, cuando alguien se atreve a pagar su precio, siempre regresa para reclamar lo que le pertenece.